En este momento los medios ya no hablan con la frecuencia que lo hacían sobre lo que está pasando con Hamas o Hamas, como quieran llamarle, a este grupo terrorista y el gobierno y el pueblo israelí. Me voy a reencontrar después de mucho tiempo, ahí están viendo la foto en YouTube de él con un viejo amigo de los medios que por cuestiones personales hacía mucho tiempo no podía dialogar con él, hoy sí lo voy a hacer, un gran analista internacional. Horacio Calderón, un gusto, ¿cómo estás? Pero Adrián, un placer para mí también, ¿eh? Y conste que he dejado de dar reportajes durante 4 años sin excepciones, ¿eh? Mm. Así que es un placer. Es el segundo reportaje que doy desde el año 2020. Bueno, para nosotros también, Horacio, la vida continúa. Sé que has pasado Exacto. momentos muy dolorosos, pero bueno, hay que ir para adelante. Todos estamos aquí de paso Así es, y es una cuestión de tiempos. Digo yo, por supuesto. los reencuentros en otro plano. Bueno, te pido por Por supuesto. favor el resumen de tu editorial y de tu opinión sobre esta situación a la que ahora muchos miran ya como en la lejanía y a mí me parece que sigue siendo un foco latente inclusive de una extensión de un conflicto bélico que puede tener visos internacionales mundiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto, y además es un conflicto que comenzó nada menos que el 7 de octubre del año pasado con el ataque terrorista de Hamas a blancos civiles israelíes totalmente inocentes, secuestros de una cantidad importante de ciudadanos de ese país, incluyendo militares, y a la fecha incluso hay alrededor de 136 aproximadamente en manos de esta organización extremista que utiliza el terrorismo como una de sus tácticas, ¿no? Mm. Estamos hablando de un conflicto que yo no le veo un final en lo inmediato, porque hay que tener en cuenta que Israel, por distintos tipos de razones, cayó en una trampa que puede o podría tener serias consecuencias estratégicas durante mucho tiempo para este Estado, ¿no? Ujú. En cuanto a Gaza, lamentablemente que ha estado, perdón, bajo el comando de Hamas desde el año 2007, es una extensión de terreno muy poco extensa, pero superpoblada, que está en estado de destrucción total y al borde de una catástrofe humanitaria sin precedentes. A la Franja de Gaza le va a costar décadas poder recobrar la situación eh, vigente antes del estallido de este conflicto militar, ¿no? Horacio, y lo que está pasando en Gaza, porque algunos dicen, bueno, se hace hincapié políticamente, los ejes de intereses internacionales, solo de la aberración que produjo el grupo terrorista ese sábado, pero no están hablando de lo que sucede ahora. ¿Cuál es la situación en Franja de Gaza y la reacción, digamos, del gobierno israelí? ¿Es desproporcionada? ¿Hay inocentes muertos? ¿Cuál es la situación? Porque ya sabemos, digamos, que fue absolutamente repudiable y criminal y absolutamente inhumano lo que hizo el ejército del grupo terrorista Hamas ingresando allí y masacrando familias enteras. Ahora, ¿qué está pasando ahora en Gaza? Bueno, yo creo que en Gaza esta guerra continúa y va a continuar porque esta organización, Hamas, ha construido durante muchos años, con el dinero que donaron para la reconstrucción del país, una cantidad exorbitante en materia de kilómetros de túneles Mm. subterráneos, interconectados algunos entre ellos y otros sumamente profundos, donde se encuentran miles de efectivos de Hamas con una cantidad importante de cohetes. Por ejemplo, en las últimas horas fueron disparados 30 cohetes hacia Israel, hacia el norte de Israel. Entonces, hay que tener en cuenta que esos miles de combatientes que están
debajo de los túneles no pueden ser enfrentados sin que corran, por ejemplo, un serio riesgo los rehenes, estos 130 y pico de rehenes que están en manos de Hamas, ¿no? Y para hacerte una cosa más concreta, quien es el comandante militar o el líder en la Franja de Gaza, se llama Yahya Sinwar, está rodeado de rehenes. Es decir, Israel conoce la posición de este comandante, que es un táctico importantísimo, pero no puede atacarlo ni intentar matarlo porque podría llevarse con él una cantidad indeterminada pero importante de rehenes israelíes, ¿no? Pero todo esto es un cambio, mira, es un cambio de paradigma, Adrián. Esto no tiene precedentes. Israel ha caído en una trampa de la cual va a ser extremadamente difícil y muy complicado salir, entre otras cosas porque la brutalidad de su respuesta está levantando llamémosle una gritería internacional importante, incluyendo Estados Unidos, como también hasta los jardines de la Casa Blanca. O sea, no estamos hablando de protestas limitadas. La respuesta de Israel es brutal, pero es lo que Hamas quería lograr con esto que fue una provocación, ¿no? Y acá tenemos tres grandes escenarios, muy corto, va a ser muy sintético, por el tiempo que ya me dedicás al reportaje. El escenario principal es el que se está dando ahora, que tiene un teatro de operaciones militares muy, muy determinado, que es la Franja de Gaza, que son algunos bolsones dentro de lo que es, por ejemplo, Cisjordania y parte del Estado de Israel también, con ataques o intentos de ataques terroristas, también a veces replicados por los mismos colonos israelíes que atacan blancos palestinos no necesariamente militares, y alrededor de lo que es esta franja de Gaza ensobrada y del territorio de Israel, hay dos países que están en condiciones de poder sumarse a este conflicto. Uno de ellos no es, digamos, el país en total, que es el Líbano, a través de Hezbollah, que para que vos te des una idea, tiene aproximadamente entre 70 y 100.000 cohetes y misiles, con los cuales puede causar un enorme daño a Israel, que a su vez podría convertir en una playa de estacionamiento a todo el Líbano, claro, por el potencial militar. Y el otro país, obviamente, es Siria, ¿no? Que también cuenta con, dicho sea de paso, con observadores argentinos, ¿no? Hay observadores argentinos. Sí. La última consulta, Horacio, respecto de esta problemática es qué posibilidad hay de la extensión del conflicto bélico. ¿Existe o ya crees que a esta altura tiende a no propagarse más allá de Medio Oriente, digamos, ¿no? Hay otra guerra también, que es la de Rusia y Ucrania. A ver, te hago la misma pregunta para las dos como pregunta final, ¿no? ¿Algunos de estos dos conflictos vos crees que tienen posibilidad de extensión para hablar de una tercera guerra mundial, o esto es exagerado y hay que desactivarlo en cualquiera de los dos focos? Para no ser no robarle al Santo Padre, porque es propiedad de esta opinión, estamos en una tercera guerra mundial por etapas. Ajá. No una tercera guerra mundial como fue en este caso la Segunda Guerra Mundial. Ahora, para hacerte muy sintético, para terminar, yo creo que la guerra de Gaza se va a extender a lo mejor con una modalidad diferente. Una vez que las operaciones de limpieza de superficie hayan terminado, tendrán que ver de qué manera se pueden encargar de atacar los túneles que por más de 40 o 50 kilómetros se extienden debajo de la superficie. O sea que yo no veo que la situación en Gaza pueda mejorar durante el año 2024. Con respecto a la guerra de Ucrania, yo opino exactamente lo mismo. Se ha, entre comillas, inflado demasiado la posibilidad de que Rusia sea derrotada en esta guerra. Yo creo que está sucediendo un poco lo contrario, y esto dicho sea sin hacer juicio de valor a favor de uno y otro como analista, ¿no? Es el pronóstico que uno puede dar
y que se va a prolongar por lo menos durante este año 2024. Pero ahora tenemos otro frente de conflicto más, que veremos cómo se desarrolla, y acá termino, por lo menos de mi parte, es que ha habido un intercambio misilístico entre Pakistán e Irán, algo poco usual, porque Irán atacó con misiles los lugares o los blancos que representaban los refugios de una organización que se llama Jaish al-Adl, que significa en castellano el ejército de al-Adl, que son sunitas, terroristas sunitas, y como réplica, Pakistán también acaba de lanzar un ataque o ataques varios con misiles desde aviones, bombas, en territorio de Irán. O sea, Irán violó el espacio aéreo pakistaní y Pakistán respondió haciendo exactamente lo mismo con Irán. Y acá hay todo algo para desarrollar a futuro cuando te interese, por supuesto, y yo estoy a tu disposición. Mi querido Horacio Calderón, un placer escucharte como siempre en la radio y en tu análisis internacional. Te mando un fuerte abrazo. Otro para vos, hasta pronto. Gracias. Contacto Noriega, noticias, deportes, espectáculos.